efectivamente la situación en la que estamos. Pensaba en lo que haya venido sucediendo a lo largo de estos últimos años y también, ¿por qué no?, trataba de imaginar dónde estábamos parados en función de otras historias, de otros momentos biográficos, qué había sucedido, qué nos había sucedido a lo largo de este vértigo, al menos de los últimos 30 años de historia argentina. Porque para tratar de comprender cuál es la situación de la educación pública, o para tratar de comprender qué le ha ido sucediendo a esto que llamamos la educación, tenemos que tratar también de indagar, de poder capturar qué vicisitudes fueron desplegándose a lo largo de estos últimos 30 años. Y digo estos últimos 30 años quizás para poner un corte dramático en la historia contemporánea argentina, como lo fue efectivamente la irrupción de la dictadura militar en marzo del 76. Pero también digo otra cosa. Durante mucho tiempo, establecimos una relación con el pasado profundamente mediada por lo que yo podría llamar la manera a través de la cual la historia de la violencia, la historia del dolor, la historia de las derrotas, se devoraron parte fundamental de las tradiciones emancipatorias, libertarias, populares, democráticas, que fueron desplegándose durante gran parte de la historia argentina y de la historia latinoamericana. Quiero decir, algo de otro orden, algo que no que nos tomó desprevenidos, pero que al menos nos colocó en una dimensión diferente, sucedió en este último momento histórico como para que hubiéramos podido volver a construir ciertos puentes que nos permiten ir hacia el pasado, no para cristalizar melancólicamente la maravillosa travesía de aquel pasado en el que la participación popular, los procesos de transformación, las grandes ideologías emancipatorias recorrieron nuestra América Latina, sino para ver hasta dónde fueron saqueadas tradiciones, concepciones, palabras, núcleos básicos desde los cuales no solamente interpretar el mundo, interpretar la historia, interpretar nuestra cotidianidad, sino también poder iniciar procesos de transformación, poder mirar de otra manera la realidad para actuar sobre esa realidad con ciertas convicciones que, si bien pudieron haber permanecido a lo largo sobre todo de los últimos tiempos, habían quedado o estancadas o debilitadas o eran núcleos de resistencias minoritarias, porque a veces perdemos de vista que cuando hablamos de neoliberalismo no hablamos solamente, y Mercedes quizás lo puede desplegar mucho mejor que yo, no hablamos simplemente de un cambio en el patrón de la acumulación del capitalismo, no hablamos solo y exclusivamente de transformaciones estructurales de la economía en la Argentina y en el mundo, sino que hablamos también de un proceso complejo y decisivo de transformación y de revolución cultural. Cuando digo revolución cultural, tomo el término revolución, por supuesto no en el sentido de las tradiciones emancipatorias, sino en su forma contrarrevolucionaria, pero que también supone transformar, modificar, rapiñar, generar nuevas condiciones para que una sociedad se interprete a sí misma y para que los individuos que integran esa sociedad actúen, vean su vida desde determinados parámetros, a partir de determinadas matrices. A partir de los años 90, pero no solo de los años 90, la inflexión del 76 es una inflexión dramática porque no solamente se cebó sobre los cuerpos, sino que dejó también malheridas a las ideas y también fue parte de un proceso histórico mundial que modificó de cuajo a las tradiciones progresistas y emancipatorias. No podríamos perder de vista que hay una crisis a partir del final de los años 70 y de los años 80, de las matrices tradicionales de las izquierdas, tanto de las izquierdas nacionales como de las izquierdas que reivindicaban tradiciones internacionalistas, pero que también se inicia la noche cómplice en el interior del modelo social democrático que se convirtió
en una alternativa clave para el proceso de cristalización de los proyectos neoliberales a nivel internacional. Sin la complicidad, sin la funcionalidad de la socialdemocracia europea en casi todas sus expresiones, salvando honrosas excepciones, sin ese papel clave en el nuevo patrón de acumulación, en el proceso de transformación ideológico-cultural, en la devastación de lo que había sido la tradición bienestarista de los estados a partir fundamentalmente de los años 30 y de los años 50, sin la complicidad de núcleos fundamentales de la tradición progresista, seguramente el modelo neoliberal, su capacidad expansiva, su capacidad para naturalizarse y definir de una vez y para siempre el fin de la historia, porque se había llegado a la época dominada por la economía de mercado y la democracia liberal, sin ese acuerdo estructural entre tradiciones liberales, conservadoras, de derecha, que encontraron un momento fabuloso para desplegarse a partir de los años 80, pero sin la asociación con concepciones progresistas que habían quedado detrás de su propia historia, seguramente las vicisitudes, los modos, las formas a través de los cuales se cristalizó la transformación neoliberal de la economía, de las sociedades y de las formas culturales de percibirse a sí misma de esas sociedades, seguramente no hubiera acontecido de la misma manera. Digo esto porque no es casual que en la Argentina contemporánea o en América Latina, en estos últimos años, años de clivaje, años de giro, años también, ¿por qué no?, de excepcionalidad y de anomalía, porque esto también hay que señalarlo. Gran parte de lo que es la corriente dominante a nivel mundial sigue instalada absoluta y radicalmente en el interior de las matrices neoliberales. En América Latina, desde el giro del último siglo, en estos últimos años, algo de un orden inédito, excepcional, extraordinario, sorprendente, con idas y vueltas, con procesos diversos, con proyectos también distintos, sin embargo, algo del orden de la puesta en cuestión de un modelo globalizador, de un modelo ideológico que ha reducido toda la historia y su diversidad a su propia concepción, ha venido a poner en cuestión a ese modelo, a su hegemonía planetaria. Y esto es insoportable.